Buenas, hoy tenemos aquí este Opel Corsa con un problemilla que no quiere coger la marcha atrás del cambio. Si le damos al gatillo, que en este caso lo tenemos delantero en estos modelos, vemos que no sentimos nada, sino que tiene un movimiento libre. Debería de, según el cambio, de ser a la izquierda al pulsarlo, pero no cambia nada si nosotros lo pulsamos y giramos a la izquierda. ¿Por qué lo sabemos? Porque si nos pega el salto como para coger marcha atrás, no entraría, digamos, la primera y la segunda que está justo detrás de ella. Entonces sabemos que es problema del gatillo. Vamos a levantar el plastiquillo este del pomo y a ver qué nos encontramos por aquí. A ver si puedo hacerlo mientras grabo. Esto lo vamos a buscar el huequecillo por aquí por el lado. Le metemos el ganchillo y le hacemos fuerza hacia arriba. Ahí nos ha levantado un poco. Vamos a seguir metiéndolo por aquí, un poquito más adelante. Ahí nos ha saltado otro poco. Y esto es con paciencia. Y sobre todo los útiles estos de plástico, que podemos estar tranquilos porque no vamos a dañar ni a marcar nada. Siempre lo aconsejo. Es algo que no vale mucho y que te quita problemas. Viene muy bien para lo que son las cartoneras de las puertas y todo. Seguimos viniendo un poquito más para acá y ya nos queda menos. Ya nos queda, parece, nada más esta parte delantera. Ahí. Ya lo tendríamos en la calle. Ay, pues mira, directamente ya estamos viendo el problema. Verás, porque es más fácil verlo y parece que en el móvil no se ve tan fácil. Fijaros, si le damos al gatillo, ¿qué pasa ahí? Pues que se ha partido esta pieza. Esta pieza debería de ir cogida aquí, y cuando nosotros le damos al gatillo, como vemos, esta pieza de abajo es la que se desplazaría hacia arriba. Claro, si le damos sin darle al gatillo, esa pieza chocaría aquí y estaríamos para meter primera y segunda. Si le damos al gatillo, esta pieza debería de subir y ya podríamos meter marcha atrás. Esto incluso nos puede servir para hacer el apaño. Lo dejamos esto así presentado, porque yo, por ejemplo, voy a tener que pedir la pieza, que será este pomo. Lo vamos a desmontar ahora mismo y vemos cómo va. Pero, por ejemplo, pues podemos hacer el apaño mientras nos viene la pieza y el coche lo necesitamos, que hoy en día lo necesitamos prácticamente a diario, pues podríamos hacerlo manualmente. Subiríamos esta pieza y ya eso sería marcha atrás, ¿vale? Pues vamos a ver cómo desmontar este pomo. Pues fijaros, este pomo, no sé si se aprecia, veis que es estriado ahí interiormente, y estas patillas parece que vienen de todo el pomo, ¿no? Pues entonces este anillo es el que hace que estas patillas, que también estas patillas negras se ven estriadas, estas tres son las que se agarran a todo ese eje estriado para poder hacer sujeción y tirar. ¿Cómo las liberamos? Pues esta pieza blanca tendríamos que pulsarla hacia arriba, así debería de ser. Apartamos el gatillo un poquito para arriba. Uy, joder, tampoco esperaba eso, ha salido disparado. Bueno, pues ya habéis visto que subiéndole el anillo hacia arriba, liberamos esas patillas y ya tendríamos el pomo en la calle. Y esta pieza, porque creo, y sería lógico que todo viniera hecho una pieza, esta pieza que se nos ha girado iría así para adelante, y para sacarla, ahí mira, podemos ver que la pieza tiene una ranura
y para ponerlo igual sería inclinado, o sea, tendríamos para recto en su postura, no nos saldría, tendríamos que buscarle esa ranura y lo tendríamos en la calle. Pues vamos a ponerle su pomo nuevo. Fijaros la pieza aquí donde ha saltado. Esto no sabría decir si es aluminio o algún tipo de aleación. Pues bueno, ya tenemos aquí la pieza nueva. Es increíble porque no la hemos podido encontrar por una tienda de repuestos normal, digamos, como todas las piezas comunes que nos solemos encontrar en otras marcas, y la hemos tenido que comprar al final pues en la Caza Opel, costando unos 170 o 170 y pico euros más IVA. Aquí tenemos el ganchillo que se nos partió de esta y vemos como aquí pues nos viene completo. Pues bien, ya no tenemos nada más que cambiarla sin acordarnos mucho y no irritarnos mucho de lo que ha costado. Pues tenemos que comenzar metiendo la primera pieza, o sea la última que nos salió en aquel momento. Si recordáis, tenemos que buscar esta chaveta. Entraría derecho, no querría entrar. Tenemos que girarlo, encontrar la chaveta y luego volver a ponerlo en el centro. Y ya llevarlo hasta tu posición abajo. Como decíamos, este era el tirador para que pueda clavar la marcha atrás y este tope no nos dé aquí en este lateral. De esta manera lo cruzamos para poder pinchar marcha atrás. Pues ya vamos a meter el pomo de las marchas, dejando el clic al final y bajándolo una vez que lo tengamos puesto. Esta parte, no sé si poner esta parte, engancharla aquí. Y quizás luego, una vez montada afuera, meterlo a la vez. Creo que va a ser lo mejor porque luego no vamos a tener mucho juego para poder hacerlo ahí abajo. Así que vamos a clavarlo ya. Estoy andando con mucho cuidado porque hemos podido comprobar que no llega a ser ni aluminio ni una aleación de aluminio, es plástico. Pues bien, ahora con el puesto tendremos que buscar esa ranura, luego poner la derecha y bajarlo hasta abajo. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a meter por aquí el anillo este blanco, lo bajaríamos hasta el clic. Ahí ya tendríamos el clic hecho. Ya podemos ver que tenemos la función para poder pinchar marcha atrás. Se ve desde aquí cómo subimos con el gatillo y ya podríamos poner marcha atrás. Como hemos dicho antes, si no subimos el gatillo nos choca y nos dejaría poner primera y segunda. Pero ya tenemos accionamiento para la marcha atrás y podríamos pincharla. Pues ya la fundilla del pomo, solamente como si nos fijamos tenemos todas las pastillas, todas las patillas iguales. Lo comprobamos, no tiene preferencia de entrar en un lado antes que otro, pues ya sería solamente bajarlo y hacerlo encajar. Ya viste que salió durillo y debe de entrar también durillo. Primera y esto es marcha atrás. Perfecto. Pues bueno, pues ya tenemos otra avería solucionada. Espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.